En nuestro video anterior estuvimos visitando el centro histórico de Bogotá. Hoy salimos a recorrer esa Bogotá que muchas veces pasamos por el lado sin detenernos. Barrios con personalidad propia, parques donde se junta todo el mundo, lugares que los bogotanos quieren y que los visitantes no saben que existen. Porque Bogotá no es solo un lugar, es muchos lugares al mismo tiempo. Somos Juanita y Daniel y esto es Traveling with Purpose. Arrancamos en Quinta Camacho, en Chapinero. Casas con techos inclinados, fachadas de ladrillo, antejardines con árboles. Es como si Bogotá por unas cuadras se convirtiera en un barrio de Londres. El barrio fue diseñado en los años 30 al estilo Tudor inglés, cuando familias bogotanas buscaban vivir en zonas más tranquilas fuera del centro. Esas mismas casas, que eran residencias privadas, hoy son restaurantes, cafés, galerías, bares y librerías. El barrio se transformó, pero no cambió su esencia. Dato curioso, desde el año 2000 Quinta Camacho es patrimonio cultural de Bogotá. Ninguna de sus fachadas puede ser modificada. Por eso luce igual que hace 80 años por fuera, aunque por dentro sea otro mundo completamente. Y hay detalles que valen la pena buscar. Una de sus casas, diseñada por el arquitecto italiano Vicente Nasi, hoy es la embajada de los Emiratos Árabes. Hay una librería que llama la atención en esta zona, La Wilborada, que ya se convirtió en parada obligada para los que aman los libros. Esos rincones son muy Bogotá. A pocas cuadras está la zona G. Este es uno de los epicentros gastronómicos más importantes de la ciudad. Cocina colombiana contemporánea, propuestas internacionales, restaurantes de chefs reconocidos y también el almuerzo del día de toda la vida. Otro dato curioso, Bogotá tiene más de 14.000 restaurantes registrados y es reconocida como uno de los destinos gastronómicos más importantes de América Latina. Chapinero, la localidad donde estamos, concentra una densidad altísima de esta oferta. También es, cuando cae la noche, uno de los sectores más activos de la ciudad. Nos movimos hacia San Felipe y el ambiente vuelve a cambiar. Aquí todo gira alrededor del arte. Galerías, murales, cafés, espacios creativos. Es el lado más contemporáneo y alternativo de Bogotá. Lo interesante es que no necesitas entrar a ninguna galería para sentirlo. El arte está en las paredes, en las fachadas, en la calle misma. San Felipe ha vivido una transformación fuerte en los últimos años y hoy es uno de los destinos artísticos más reconocidos de la ciudad. Un barrio que era industrial y que la cultura fue apropiando poco a poco. Llegamos al Parkway, en el barrio de La Soledad, y el ritmo baja. Es una avenida con un parque lineal en el medio. Los carros van por los lados y el centro es de la gente. Árboles, bancas, jardines, cafés y librerías. Un sábado cualquiera encontrarás de todo. La señora sacando el perro, el universitario, el vendedor de obleas, el grupo de caminata. Aquí también podrás disfrutar de restaurantes con platos típicos colombianos y de todas partes del mundo. Todo al mismo tiempo, en el mismo espacio. Dato curioso, el Parkway fue diseñado en los años 40 como una avenida boulevard al estilo europeo, con la idea de que el centro fuera siempre peatonal. Ese concepto original lleva más de 80 años funcionando. El barrio La Soledad, donde está el Parkway, fue en los años 60 y 70 zona de intelectuales, artistas y estudiantes. Hoy conserva esa energía. A unas pocas cuadras del Parkway hay una fachada que reconocen millones de personas en más de 70 países. La casa donde se grabó Yo soy Betty la Fea. Y cuando llegamos, Betty nos dio la bienvenida. La telenovela colombiana más vista en la historia de la televisión. Tiene Guinness Record doblada a 25 idiomas, emitida en más de 180 países y con cerca de 28 adaptaciones. Lo que empezó en esta casa en Bogotá terminó en televisores de todo el mundo. Nosotros entramos, comimos y participamos en actividades temáticas. Vale la pena. Si hay un lugar en Bogotá donde se junta todo el mundo, es el Parque Simón Bolívar. 113 hectáreas en el corazón de la ciudad. Un sábado cualquiera verás familias haciendo picnic, personas haciendo deporte, músicos callejeros, cometas en el aire, niños corriendo. No importa de qué parte de Bogotá vienen, acá se encuentran. En este parque han tocado artistas de talla internacional. Además, se celebra el Festival de Rock al Parque, completamente gratuito. Desde 1995 es el festival de rock más grande de América Latina. A pocas cuadras del Simón Bolívar hay un edificio que parece sacado de otro planeta. La Biblioteca Virgilio Barco, diseñada por Rogelio Salmón. Espejos de agua, parques alrededor, ladrillo rojo, una de las obras más importantes de la arquitectura colombiana del siglo XXI.
Y es pública. Puedes entrar, estudiar, leer y disfrutar de un espacio tranquilo y natural. La biblioteca fue inaugurada en el 2001 y en los años siguientes la red de bibliotecas públicas de Bogotá fue reconocida internacionalmente como modelo de acceso al conocimiento. Hoy la ciudad tiene más de 20 bibliotecas públicas. Que un espacio así sea público dice mucho de Bogotá. Justo al lado del Simón Bolívar está Salitre Mágico, uno de los parques de diversiones más grandes de Colombia. Para la mayoría de bogotanos, ir al Salitre era el paseo familiar de la infancia. Las primeras atracciones, el algodón de azúcar, el susto en la montaña rusa. Hay lugares que no necesitan presentación si eres bogotano. El Estadio El Campín es uno de ellos. Casa de Millonarios y Santa Fe. 2 equipos, una misma tribuna, una misma pasión. El Campín fue inaugurado el 10 de agosto de 1938 para los Juegos Bolivarianos. Tiene capacidad para más de 36.000 personas y ha sido sede de eliminatorios mundialistas y Copa América. Y será reemplazado por un nuevo complejo cultural y deportivo mucho más moderno. Y al lado está el Movistar Arena, el coliseo más importante del país, donde varios artistas internacionales y nacionales han actuado. Es donde Bogotá se reúne a gritar, a cantar, a emocionarse. El Parque La 93 es el plan del sábado en la mañana para muchos bogotanos. Un parque pequeño, rodeado de restaurantes y terrazas, gente tomando café, perros paseando. Lo interesante es que el parque en sí es pequeño, son los alrededores los que le dan vida. A solo unas cuadras está la zona T, también conocida como el 85. Aquí no solo encuentras una gran oferta gastronómica, sino también marcas reconocidas a nivel nacional e internacional. Y cuando cae la noche, se convierte en uno de los principales puntos de rumba para los bogotanos. Y luego está Usaquén, un barrio que se siente distinto. Plaza Central, iglesia colonial, calles empedradas. La explicación es simple. Era un municipio independiente hasta 1954, cuando Bogotá lo absorbió. El pueblo quedó dentro de la ciudad. Los domingos hay mercado de pulgas con más de 150 puestos, restaurantes de todo tipo, gente que viene de todas partes a caminar sin afán. Si estás en Bogotá un domingo, hay una cosa que no te puedes perder, la ciclovía. Esta lleva más de 40 años funcionando y es considerada la más grande e icónica del mundo. Cada domingo la usan entre 1.5 y 2 millones de personas para hacer deporte. Más de 100 ciudades en el mundo replicaron el modelo inspirándose en Bogotá. Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, esas calles son de todos. Hay una parte de Bogotá que durante mucho tiempo no estuvo en ninguna guía de viaje, pero que cada vez más viajeros están descubriendo: Ciudad Bolívar. Un territorio enorme en las laderas de la ciudad, con una historia compleja y una comunidad que decidió contar su propia historia. Hoy hay tours comunitarios donde los propios habitantes son los guías, murales enormes, arte callejero, gastronomía popular y una vista de Bogotá que desde arriba se ve completamente diferente. Bogotá es una ciudad de muchos barrios, muchos planes, gente distinta compartiendo los mismos espacios. Barrios con identidad propia, parques que oxigenan la ciudad, festivales de música para todo tipo de gustos. Todo en la misma ciudad a pocos kilómetros de distancia. Si todavía no has venido, ¿qué esperas? Y si ya vives acá, ¿cuándo fue la última vez que redescubriste Bogotá? Si quieres seguir viajando con nosotros, destinos reales, historias reales, experiencias con propósito, suscríbete y acompáñanos en próximas aventuras. Nos vemos en el camino.